Imagínense que yo desde muy niña pasaba metida en una iglesia 24/7. Nací en una familia que la verdad era bastante conservadora en ese aspecto. Por ahí a los 10 años empecé a cantar en el coro de la iglesia. A los 15 me pusieron de líder de unas niñas que estaban a mi cargo. Luego empecé a ser líder de la alabanza de la iglesia, terminé hasta dando clases de teología y un montón de cosas más que ni les cuento porque no acabamos hoy. Asumí un montón de responsabilidades que una niña no tendría por qué asumir. Yo no sé, yo tendría que estar saliendo con mis amigas, dando un primer beso, haciendo cosas que hacen las adolescentes. Por ahí a mis 22 años creo que me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas, empiezo a analizar que no estaba viviendo lo que quería vivir, porque yo creo que no había tomado ninguna decisión real. Solamente quería hacer la voluntad de Dios y eso me llevó a vivir en automático. La verdad es que no quería seguir yendo a un lugar donde se decía explícitamente que yo no pertenecía por como yo era. Es más, no solo se decía, yo lo prediqué un montón de veces. Cuando empecé a sentirme así, me dio mal, que había muchas cosas que estaban cambiando, lo hablé con uno de mis líderes, de mis pastores, y su única preocupación era quién iba a asumir el cargo que yo tenía. Ahí me di cuenta que la iglesia me había dado la espalda. Luego de esto viene la pandemia, nos encierran. Yo creo que fue el momento más difícil para mí, emocional y psicológicamente hablando. No tenía con quién hablarlo porque toda mi vida se había basado en estar en una iglesia, todas mis amistades eran de ese círculo, no tenía con quién sacarlo y la única solución que tuve fue escribir una carta. Esa carta se convirtió en canción, esa canción se llama Desahogo y nada, está disponible en todas las plataformas digitales. Puedes ir a escucharla y ver un poquito más de esta historia. Bueno, mis hermanos y amigos, como acabamos de ver la historia de esta joven, ella dice que prácticamente da a entender que el tiempo en las manos de Dios en la iglesia fue un tiempo perdido, cuando debemos tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, porque realmente hay muchas personas que supuestamente se sienten identificados con esos casos. Y también hay que aclarar que esto sucede cuando una persona realmente no ha conocido a Dios. No ha conocido al Dios de sus padres, al Dios verdadero, sino que vive una vida conforme a su propio pensamiento, quizás sí servía en la iglesia, hacía muchas cosas en la iglesia, pero no había conocido al dueño de quien le servía. Por eso es importante, mis hermanos y amigos, entender que el evangelio no solamente es para ir a la iglesia, solamente estar haciendo vida social en la iglesia. No, se trata de tener una relación íntima con nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Y así pasa, la gente no se preocupa por conocer a Dios, por estar cerca de Él y permitir que Él sea el que entre, que llene los corazones. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, difícilmente sales con unas cosas de esta. Puedes haber sido hijo de cristiano, de pastores, pero si tú no te preocupas o no te preocupaste por buscar a Dios de verdad, realmente, fácilmente vas a salirte de los caminos de verdad. El evangelio no se trata solamente de ir a la iglesia, estar en alabanza, servir. Se trata de santificarnos y conocer al verdadero Dios. Porque lamentablemente eso es lo que está pasando en muchos jóvenes. Han sido atraídos por las cosas del mundo y las cosas del mundo les parecen más interesantes y empiezan a practicar, a irse saliendo poco a poco, a practicar lo que el mundo les ofrece, a aceptar lo que el mundo les ofrece, y cuando ya se ven enredados en el mundo y lamentablemente el enemigo los usa para hablar de esta forma de la iglesia. Hay que tener cuidado. No todo lo que dicen esas personas que se apartan de Dios es cierto, sino que hay que tener también en cuenta que el enemigo los utiliza también como instrumento, porque si tú no le sirves a Dios, ¿a quién crees que le sirves? La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y que el Señor Jesús les bendiga.